Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a mostrarte, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó por mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó por mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que era importante empezar así. Pues como todo, hoy es una oración un poco diferente, porque como sabéis, pues siempre todos los viernes estamos delante del Santísimo y yo la verdad es que cuando había preparado la oración, pues me había hecho la ilusión de que a lo mejor estaba el Santísimo por aquí expuesto, ¿no? Entonces era como una videollamada con Jesús, lo cual seguía siendo raro, pero bueno, con lo que tenemos. Así que, pero nada, no se ha conectado telemáticamente el Señor. Así que, así que vamos a hacer una oración en la que sobre todo, pues más para compartir entre nosotros, ya que estamos nosotros y, pues es lo que tenemos, pues hagamos con lo que tenemos algo bonito para el Señor. Que no estemos delante de Él no significa que no podamos rezar. Entonces, vamos a leer el Evangelio como todos los viernes y bueno, y ya vamos viendo. Es el Evangelio de hoy y dice así. Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra, levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también Jesús, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Este evangelio me ha hecho mucha gracia, por decirlo así, porque sobre todo porque cuando he llegado al final, que dice San Marcos, todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Uno lo piensa, ¿no? Y se pone allí con Jesús, pues con la gente que le escuchaba y con los discípulos. Pues piensas en ese hecho, ¿no? De que después de explicar las parábolas, Jesús iba en privado con sus discípulos más cercanos
y se las explicaba. Entonces, si se las tenía que explicar a los discípulos que estaban más cerca de él, pues la gente que pasaba por ahí y le escuchaba, pues tampoco a lo mejor entendía mucho. Y digo que me ha hecho gracia porque cuando he leído esta parábola no entendía nada. Entonces se llega hasta el final y, y claro, pues supongo que a lo mejor la gente que pasaba allí por allí tampoco entendía mucho, ¿no? Yo también necesito, muchas veces nosotros también necesitamos que Jesús nos explique las parábolas y que nos explique pues, qué nos quiere decir con cada parábola que leemos en el Evangelio, ¿no? O con cada cosa que Él nos quiere enseñar, porque a lo mejor de primeras no entendemos bien lo que Él nos quiere decir. Y, y muchas veces, pues a mí eso pues es lo que me pasa. Y entonces tengo que hacer como estos discípulos, que tengo que acercarme al Señor, tengo que estar cerca de Él para entender cuáles son las cosas que Él me quiere decir con cada parábola. Pues meditando esta parábola, no tenía ni idea de por qué decía que el reino de Dios se parece a un hombre que planta una semilla en la tierra. Pues ni idea, ¿no? Pero me he acordado de lo que decía San Pablo del reino de los cielos, que no es comida ni bebida, que no lo dice San Pablo, ¿no? Que a lo mejor me lo inventaba. Bueno, pues San Pablo, porque es el más probable que sea San Pablo, porque es el que más se ha escrito, pero bueno, alguien dijo que no era ni comida ni bebida, sino que era gozo y alegría del Espíritu Santo. Entonces, ese es el reino de los cielos. Entonces, eso es algo que se parece a una semilla que se planta en la tierra, que duerme de noche y va saliendo poco a poco sin que te des cuenta. Pues lo que nosotros, que tenemos que ser el reino de Dios aquí en la tierra, pues es lo que tenemos que, o lo que va pasando de dentro de nosotros si nos dejamos hacer y nos dejamos plantar, que es que poco a poco y sin saber por qué, pues tenemos ese gozo, esa alegría por dentro que no sabemos por qué, pero estamos alegres, ¿no? Y estamos tranquilos y estamos con muchísima paz. Y ese es el reino de los cielos que tenemos que dejar que terminando de nosotros y dentro de nosotros y vaya creciendo, ¿eh? Sin saber cómo, pero estar cerca del Señor para que vaya pasando. Muchas veces, como dice la palabra, ¿no? Puede parecer que es la semilla más pequeña, ¿no? Que es pues esto pues del gozo, ¿no? Que a lo mejor para nosotros pues ya lo vemos más claro, ¿no? Pero a lo mejor te vas un poco más lejos de nuestros ambientes y les dices la paz, el gozo, pues todas estas cosas y te dicen, "Buah, qué cosa más pequeña, ¿no? Qué cosa más tonta, ¿no? Hay muchísimas cosas muchísimo más importantes que te van a aportar muchísimo más en la vida, ¿no? Pero por eso el Señor pues, nos cuenta esta parábola de que es la semilla más grande, que sí, pues, que poco a poco va creciendo y le salen ramas para que los pájaros pues, puedan anidar y descansar en las ramas y estas cosas. Y muchas veces pues me acuerdo de pues a lo mejor algunas personas, ¿no? que yo he visto que tienen esta paz, este gozo, esta alegría del reino de los cielos, porque todos seguro que conocemos a algunos, si no hemos tenido la suerte de nosotros también alguna vez, pues y esas personas pues son gente que te transmite mucha paz, que te transmite mucha tranquilidad, que tú estás agobiado, que tú estás tenso, que tienes algún problema, que no tienes esas ganas de confiar y esa gente pues tienen ese reino de los cielos en el corazón, esa paz en la que tú puedes descansar. Pues nosotros también tenemos pues dejar que ese grano de mostaza, sin nosotros saber cómo, pues que poco a poco vaya creciendo, para que pues la gente pueda descansar en nosotros, para que nosotros les podamos dar esa esperanza que además que tanto se necesita en estos días. La gente lo que necesita es eso, ¿no? Gente que pueda descansar, gente donde puedan confiar, donde pues cuando pierdan la esperanza la puedan encontrar en nosotros. Y eso es algo muy grande, ¿no? Como el grano de mostaza. Y aquí ya pues viene la pregunta. Y yo dejo que Dios plante esa semilla en mí y que vaya creciendo. Entonces, como esta semana estamos con las parábolas pues, de la siembra, ¿no? Y de las semillas, pues lo mejor es ir a la parábola de hace 2 días, del miércoles, que era la de pues, que el Señor pues echa la semilla y cae en tierra seca, pues otra cae en tierra entre abrojos y se ahoga. Pues nosotros también nos tenemos que preguntar eso. Porque el Señor está claro que siembra,
Entonces nosotros tenemos que preguntar si no tenemos ese gozo, si ahora mismo nosotros no tenemos ese gozo, no tenemos esa alegría, nos tenemos que preguntar nosotros delante del Señor en nuestra intimidad, oye, ¿qué está pasando que esa semilla no germina? ¿Qué está pasando que esa semilla no, a lo mejor es que no me doy cuenta y las cosas que el Señor siembra dentro de mí, pues rápidamente el demonio me las quita? O ni siquiera me entero, porque estoy tan distraído que ni siquiera me entero. Entonces, esa está peor porque hasta nunca las han plantado porque el demonio me las ha quitado antes. Pero también puede ser, pues, que, pues, como también dice la palabra, ¿no? Que muchas veces, pues, esa semilla, pues, nos toca el corazón, esa palabra nos toca el corazón y decimos, joder, pues esto es verdad. Y en ese momento, pues, sientes mucha paz y sientes, esto es lo que necesitaba escuchar. Pero luego eso no fructifica, ¿no? Porque, pues, lo mismo, ¿no? Nos distraemos o las preocupaciones de la vida nos quitan esas cosas. Y esto es lo que tenemos que pensar delante del Señor y preguntarle, ¿no? Y que nos ayude a hacer crecer o a dejar crecer sin que nos demos cuenta ese grano de mostaza, que en nosotros nos va a hacer mucho bien y nos va a dar mucha alegría, pero sobre todo para los demás, para que los demás puedan descansar en nosotros. Entonces ahora pues estamos pues un par de minutos en silencio, ¿no? Y meditando pues esta parábola y luego ya pues nos ponemos a cantar de alegría y gozo. Que tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto, porque querría ser de un modo distinto, porque vivo siempre en lo que haré. Tanta cosa para motivarme, basta ya de maltratarme. Dime, Padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. Hazme oír lo que te gusto, que ya que me miras con pasión, que nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Me dicen que huya de mi debilidad. Me dices que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección.
disfrutas conmigo tal y como soy. Débil, enfermo y en pecado, impuro, impotente y quebradizo. Solo así descubro cómo me amas. Solo así descubro cómo me quieres. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que creas en mi belleza. Soy la niña de tus ojos, que a nadie quieres tanto como a mí. Eres mi padre y enloqueces. A nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Con la furia del mar y la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval. Con esa misma contundencia tú me dices, tú eres mío, tú eres mío. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que me creas en mi belleza. Soy la niña de tus ojos, a nadie quieres tanto como a mí. Eres mi padre y enloqueces. A nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Y bueno, y como todos los viernes, podemos tener ahora un rato para compartir. Que incluso, como decía antes al principio, hoy se hace más importante porque pues compartimos entre nosotros. Ya que estamos nosotros, pues compartimos. Y podemos aprovechar para, pues eso, para, ya que luego vamos a rezar juntos, pues para pedir por algo en especial que queramos pedir y que queramos que todos recemos por ello, o compartir las alegrías y los agradecimientos que queramos dar a por los que queramos dar gracias a Dios, para dar gracias todos juntos por ello, ¿no? Compartir pues las cosas que queremos pedir y las cosas que queremos agradecer. Y yo, pues, como voy a empezar, y le quería pedir al Señor y que todos le pidiésemos al Señor por una chica de catequesis, que es una adolescente o sea, esta semana nos dijo el párroco que su madre había fallecido. Y se llama Mariluz y la pobre, pues, por lo que yo sé, que no sé mucho, creo que solo estaba sola con su madre, que venían de Latinoamérica, y bueno, no sé con quién se quedará ahora, ¿no? Pero para pedirle al Señor que siempre la tenga. Además era una chica muy buena y yo con mucha fe, por lo poco que la conocía, entonces para que siempre se apoye en él y no se aleje, de ir por ella después juntos. Quisiera decirte que estoy a tu lado, si me necesitas, contigo estaré. Quisiera decirte que te echo de menos, que te necesito, yo a ti también.
Pedir, Señor, pues por esta situación que está empeorando, el COVID, que estoy, bueno, en el centro de salud estoy viendo mucha gente mayor que está muriendo. Y te quiero pedir, Señor, pues para que esa gente que muere, pues que no muera sola, ¿no? Que muera acompañada, y que seas tú el que les acompañe. Y además te quiero dar las gracias porque tengo la suerte de que mi familia, mis amigos, no les ha pasado nada y, y quiero darte gracias por seguir queriéndonos y por seguir cuidándonos y porque estoy muy agradecida por la salud y por la situación en la que estoy. No me puedo quejar. Quisiera decirte, estoy a tu lado, si me necesitas, contigo estaré. Quisiera decirte que te echo de menos, que te necesito, yo a ti también. Pues yo quiero pedir por los países en tierras de misión, que ahora está llegando la segunda ola. Y bueno, pues para que Dios proteja a los habitantes que le han encomendado a todos los misioneros. Muchos de esos países ahora están en vacaciones y no van a poder comenzar pues su segundo curso de estudios, de catequesis. Hay muchos países en los que todavía no se ha levantado el estado de alarma y están sin escuchar, sin celebrar la Eucaristía desde hace casi un año. Y bueno, pues pedirte para que, pues dentro de lo mal que lo están pasando y que vuelven a comenzarlo a pasar, pues para que envíes más vocaciones, para que pueda haber más sacerdotes que celebren la Eucaristía, que celebren el sacramento de la confesión. Y, y pedirte por los mayores en tierras de misión, por los ancianos que están muy solos, para que haga que muchos fieles más jóvenes laicos se acerquen a ellos. Bueno, no sé cómo, pero no sé, a lo mejor pues que les permitan ir a llevarles la comunión o a estar conversando con ellos. Quisiera decirte, estoy a tu lado, si me necesitas, contigo estaré. Quisiera decirte que te echo de menos, que te necesito, yo a ti también. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando la oración para empezar la formación y terminar, pues como decía Manuel, rezando un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria al Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. Y yo te rindo todo lo que soy.
Bueno, vamos a comenzar ahora con la formación que nos corresponde, que es el capítulo 2 de la Redentoris Missio, el reino de Dios. Así que, pues, le damos la palabra a José María para que nos ilustre. Bueno, me alegra mucho veros a todos, incluso a Cristian, que no sé si está en Perú o si está en Madrid. Y ahí está, hombre, Estefaní. No, ya estamos de vuelta. Muy bien, bueno, menudas Un gusto melenas también ver me a todos. tienes, ¿eh? Menudas melenas me tienes. Ay, sí. Bueno, y hasta Angelines, que no la veo desde hace siglos, que ya no quiere nada, que está en la sierra ahí perdida. Bueno, pues nada, el capítulo 2 de Redentoris Missio toca ahora, ¿vale? Que se titula El reino de Dios, como ha puesto ahí muy bien don Manuel Bueno y Mártir. El reino de Dios. Bueno, pues, este capítulo es muy bonito, es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede decir una frase. La Iglesia predica a Jesucristo, punto. La razón de la Iglesia es Jesucristo. El amor de los cristianos es Jesucristo. El sentido de la evangelización es Jesucristo. Y la razón por la que todos nosotros estamos hoy reunidos aquí en este encuentro estupendo, compartiendo cerveza y ganchitos, es Jesucristo. La salvación no es otra cosa más que conocer a Jesucristo. Es el capítulo 2 de esta encíclica sobre las misiones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice aquí el Papa? Pues comienza diciendo que la salvación consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor, y que se manifiesta en Jesús, en Jesucristo. ¿Cómo se cumple el reino de Dios, que es el título de este capítulo? Pues es Jesucristo. ¿Cuál es el reino de Dios? Lo veremos más adelante, es Jesucristo. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces tenemos la tentación de pensar que uno es mejor cristiano cuando sabe más teología o cuando vive mejor, yo qué sé, la entrega a los demás. Y uno es mejor cristiano cuanto más enamorado está del Señor. Y ese Jesucristo no ha venido a un grupo reducido de personas, ha venido a la iglesia entera, al mundo entero. Ha venido a predicar la buena noticia a todos los hombres. ¿Por qué? Pues es por puro sentido común. La salvación es para todos. Jesucristo ha venido a redimir a todos, ha venido a hacerse el encontradizo con todos. Es verdad que en el Antiguo Testamento parece como que Dios reduce toda su predicación y toda su elección a un pueblo, al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Pero no es cierto que eso sea así. Es decir, es verdad que él se revela a un pueblo, a unas personas elegidas por él, pero lo hace para crear un pueblo, para crear una conciencia de pueblo, para crear una conciencia de salvados. Hay que pensar que hasta el mismo pueblo de Israel, hasta que llega Jesús, hasta que Dios se revela, hasta que Dios llama a Abraham, es un pueblo politeísta, es un pueblo que no cree en un solo Dios, sino que, como todos los pueblos cercanos, están muy alejados de la revelación. Por lo tanto, Dios lo primero que hace es elegir a un pueblo que le siga, que le ame, para que luego ellos vayan extendiendo el reino de Dios, vayan extendiendo la verdad sobre el Señor. Por lo tanto, ya desde el Antiguo Testamento, la elección del pueblo de Israel tiene ya un sentido universal. A todos los hombres quiere que llegue la salvación. Cristo, cuando llega a la plenitud de los tiempos, hace presente el reino. Ese es el primer apartado. ¿Cuál es la función de Cristo? ¿Para qué es enviado Cristo a los hombres? Para inaugurar el reino de Dios, para hacer posible el reino de Dios entre los hombres. Y
Y aquí es muy importante, cuando hablamos de reino de Dios, cuando hablamos de predicar, estamos hablando de Cristo, porque Cristo es el reino de Dios. Es decir, Cristo es el mensaje y el mensajero. Él es el que predica y predica que se le siga a él. Fijaros que los profetas, los del Antiguo Testamento, lo que invitan a los fieles es a mirar a Dios, a cumplir la ley que ha decretado Dios. Mientras que Cristo nuestro Señor lo que hace es decir, no, venid a mí los que estáis cansados, venid en pos de mí. Y así, bueno, pues va llamando a todos los hombres y va llamando a todos los que están cerca de él. Por lo tanto, Cristo rompe los moldes del pueblo de Israel, rompe el molde de la forma de pensar y dice, ¿cómo se hace presente la salvación? A través de la fe y a través del encuentro personal con Cristo, que me mueve a la conversión, que me invita a cambiar de vida, a arrancar de mí todo lo que me aparte de Dios. Y Jesús nos enseña el camino pero fijaros, me enseña el camino. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No me enseña cosas distintas, no es cumplimiento de leyes, cumplimiento de leyes, sino todo lo contrario, es seguimiento al Señor, que nos muestra el rostro del Dios Padre amoroso, porque Dios es amor. Dios es amor. Muy bien, características de ese reino, características como veis ahí, y exigencias de ese reino. Pues, primero, característica de ese reino es que es para todos los hombres, sin distinción. Es más, si alguien es preferido, son aquellos que oficialmente podrían ser más fácilmente rechazables. ¿Por qué? Por ser pecadores, por ser frágiles, por ser débiles, por vivir en situaciones de pecado, por vivir en situaciones de marginación, porque Dios ha venido a mostrar a los hombres que la verdadera libertad es la que nos libera del pecado, la que nos quita, la que arranca de nosotros todo lo que nos hace esclavos. Y eso es muy bonito porque con Jesús lo que se ve es que la salvación del alma y la salvación del cuerpo se dan unidas. Fijaros qué cantidad, fijaros, lo habéis visto, todos hemos oído, ¿no? Cómo Jesús, cuando se encuentra con un paralítico, cuando se encuentra con cualquiera, lo que dice es, lo primero, tus pecados son perdonados. Se escandalizan los fariseos. Pues para que veáis que los pecados se pueden perdonar, yo os voy a decir que este coja su camilla y se ponga a andar. Es decir, que la curación externa, la curación material de los enfermos, de los que están lisiados, de los que viven con ataduras materiales, esa liberación es un signo externo de la liberación del corazón y del alma. La liberación de la que nos trae la que nos trae Jesucristo, que nos predica Jesucristo, que nos muestra Jesucristo a todos los hombres, es la que nos libra de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son? La enfermedad y la muerte. Jesús nos muestra que Él ha venido a salvar, a redimir al hombre. Y el hombre no es alma, y el hombre no es cuerpo. El hombre es alma y cuerpo. Son las dos cosas. Y por lo tanto el Señor rompe, como veis en esa fotografía, rompe esas cadenas que nos atan a nuestro pecado interior, es decir, a la esclavitud del alma, que es nuestras propias limitaciones interiores, nuestras propias flaquezas, pero también nos cura de las ataduras externas, la atadura de la enfermedad, de la pobreza, de la marginación e incluso de la muerte, de la muerte. Por lo tanto, esto es muy bonito porque el hombre que se encuentra con Cristo es un hombre nuevo, es un hombre renovado, es alguien distinto. Eso lo se explica en teología y ahí está Manuel, que lo podría explicar mucho más mejor que yo, porque es más teólogo ya que yo, que
Si grande fue la creación, dicen los padres de la Iglesia, más grande es la recreación, es la vuelta a la creación, la vuelta a crear. Todo lo que el Señor hizo lo vuelve a crear con la redención, con la salvación. Y lo que había creado en un principio de la nada y llegó a la existencia, cuando viene Cristo y nos libera, vuelve a crear una criatura nueva que es más digna, que es más grande, que es más hermosa, porque es semejante a Él. Y eso no es una cosa solamente personal. Es decir, Jesucristo no ha venido a sanar a ese hombre que está atado con esas cadenas, ¿verdad? Ha venido a sanar a la humanidad. Es decir, todo lo que implica el hombre. El reino transforma las relaciones humanas. Fijaros que el pecado original, cuando uno lee el libro del Génesis, el pecado original dice que rompe la relación se rompe la relación por tres lugares. Uno, la relación con Dios. El pecado nos rompe la relación de amor con Dios. Dos, el pecado rompe la relación con la naturaleza. Decídmelo vosotros si no es eso la nieve del otro esto o los terremotos de Granada. La relación, la armonía que debiera haber en el mundo con el hombre y el hombre con el mundo se rompe. Tercero, se rompe la relación con el mundo, con los hombres, con nuestros hermanos. Se crean situaciones de odio, de discordia, de lucha, de competencia, de marginación, de pobreza. Pues el reino de Dios transforma todas las relaciones. La relación del hombre con Dios, con la naturaleza, con el resto de la sociedad y consigo mismo, puesto que le libera del pecado. Por lo tanto, la libertad que Dios nos trae a los hombres y a las mujeres que le recibimos no es una libertad meramente interior para mí, sino que es una liberación para que yo pueda crear vínculos de comunión. Comunión con el mundo, armonía con mis hermanos los hombres y, por supuesto, comunión con Dios, que es con el que habíamos roto por culpa del pecado. Por eso se puede decir que el reino de Dios, la proclamación del reino de Dios es la liberación del mal en todas sus dimensiones, personal, social, cultural. Ahí veis esa fotografía que nos ha puesto Manuel, pues es que es eso, es antes del pecado original, la armonía que existía en ese paraíso, ¿no? En el que el hombre y la mujer se aman, se defienden, se ayudan y su relación con Dios es íntima. Dice, el libro del Génesis dice que Dios se paseaba por el Edén y después la relación con los animales y con la naturaleza era buena. Eso que ha quedado truncado y estropeado por el pecado lo restaura Cristo. ¿Cómo? Con la resurrección. La resurrección llega a su cumplimiento y proclama el reino de Dios. Es decir, ¿dónde se da la perfección? Y en la resurrección de Cristo. Esa es la victoria de Cristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, ya no hablamos de aquel que va a vencer, sino de aquel que venció. Ya no va a vencer, porque la victoria de Cristo es real y ya está. ¿Cuándo? En la resurrección. Él, en la resurrección, vence al pecado, vence a la muerte y vence al demonio. Y ya se puede instaurar el reino de Dios. Es la victoria definitiva del bien sobre el mal. Cristo ha resucitado. Es verdad, amigos, que me podéis decir, pues menuda victoria, pues anda que se nota, pues ahora es cuando cae la nieve, ya Cristo ha resucitado, pero sigue habiendo la cosa, y los terremotos, y el coronavirus, y todo. Claro, la victoria de Cristo se realizó, pero es verdad que no ha llegado a desarrollarse en todos los ámbitos todavía hasta el final de los tiempos. Pero nosotros estamos en el equipo vencedor, nosotros por eso tenemos esperanza. La esperanza no es de algo que creemos que pudiera llegar a ocurrir. La esperanza viene de saber que la victoria de Cristo es real y que aunque yo ahora mismo no soy capaz de vivirla, sé que un día llegará, se manifestará. ¿Qué
¿Qué es lo que hacen desde entonces los apóstoles, como veis ahí? Pues predicar la victoria de Cristo. La Iglesia tiene como función predicar la victoria de Cristo. Eso es lo que en teología de la misión se llama el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es el anuncio de la victoria de Cristo. La victoria que se manifiesta en el amor de Dios y en la salvación de los hombres. Y eso es el reino de Dios. ¿Qué es cuando hemos dicho capítulo 2, el reino de Dios? ¿Qué es? La victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y por lo tanto, el reinado de Cristo es la victoria de un Dios que ha salvado al hombre. Esto que yo explico tan estupendamente, como podéis ver, tan maravillosamente, pues a veces no ha sido entendido. Y a veces los cristianos han entendido mal la relación que hay entre la victoria de Cristo y la Iglesia, la relación que hay entre la victoria de Cristo y la predicación de la Iglesia. A veces los hombres no hemos sido capaces de entender que el reino de Dios tiene que haber una armonía entre Cristo y la Iglesia. ¿Y por qué? Pues hay dos teorías, dice ahí el Papa, hay dos teorías, dos teologías, predica el Papa, dos teologías que nos pueden a nosotros iluminar. Por un lado, hay una concepción antropocéntrica del reino de Dios. Antropocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios se reduce a las necesidades terrenas de los hombres. Se habla de luchas de liberación que son meramente socioeconómicas. Que se habla del reino de Dios como una lucha de clases en muchas ocasiones, porque Cristo ha venido a traer una liberación meramente material. Y entonces se olvidan de la trascendencia. Bueno, los que sois jóvenes no os acordáis, pero con Juan Pablo II hubo una teología en Latinoamérica que fue muy fuerte, que es la teología de la liberación, que era una proclamación de la liberación del hombre en un plano estrictamente y exclusivamente político y social. Y es verdad, no hay que olvidar que Cristo también ha venido a traer la transformación del mundo, de la sociedad. Por eso cuando había un santo que decía, esta crisis actual es crisis de santos. Porque si los cristianos fuéramos la sal de la tierra, la sociedad debería ser más justa, debería ser más servicial, debería haber más fraternidad, más solidaridad. Por lo tanto, es verdad que no se puede olvidar esas necesidades materiales o físicas del hombre, pero no se puede reducir la salvación a un progreso meramente humano. Acordaros cómo Jesús dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. La segunda teoría o la segunda concepción que se puede dar es las reinocéntricas que pone el Papa ahí. ¿Qué es esto? Esto lo habéis visto también seguramente mucho. Es proclamar los valores del reino. Los valores del reino que son la paz, la solidaridad, la fraternidad, la comunión, y nos olvidamos de algo que es muy importante, que es Cristo. No hay una referencia a Cristo. En lugar de hablar de Cristo, se habla de los valores que Cristo enseña. Y entonces se habla de la fortaleza que debe darse en los diálogos interreligiosos, interculturales, entre los pueblos. Y repito, no quiere decir que eso no tenga que darse. Tanto el ámbito de la salvación de lo humano como de las relaciones humanas son necesarias, pero sin perder de vista la trascendencia del hombre, la necesidad de que Cristo sea el presente, esté presente. Y estas dos formas de entender el reino de Dios
no hablan del Señor, no hablan de Cristo, o si hablan de Cristo, se habla de un Cristo que es líder social, pero no un líder del corazón, un hombre capaz de purificar el corazón del hombre. Es un humanismo sin trascendencia, en el que la redención queda reducida a lo meramente físico o material o actual, ¿no? Pero, claro, entonces, ¿qué enseña la Iglesia? ¿Qué es lo que quiere enseñar la Iglesia? Pues la Iglesia quiere enseñar que el reino se manifiesta en Cristo. El conocimiento de Cristo es lo que mueve al hombre a cambiar de vida. Cristo es el reino de Dios. Fijaros, cuando Jesús empieza a predicar, está cerca de vosotros el reino de Dios. Ha llegado ya el reino de Dios. Está hablando de sí mismo. Y uno dice, hombre, es el reino de las bienaventuranzas. Pero el reino de las bienaventuranzas, ¿quién lo vive? ¿Quién es el que da de alimento a los hambrientos? ¿Quién es el que devuelve la dignidad a los que la han perdido? Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, el reino de Dios no es un concepto o no es un sistema político o no es una doctrina, no es un programa, es Jesús. El reino de Dios es Jesús. ¿Qué es lo que la Iglesia invita? Aprended de mí, dice Jesús. Seguidme a mí. Yo estaré en medio de vosotros. Es Él. Y fijaros, cuando incluso Él pide que hagamos el bien al prójimo, dice, porque lo que hacéis por ellos lo habéis hecho por mí. Es decir, Él es el centro también de la vida de los demás. En los demás tenemos que verle a Él. ¿Vale? Entonces, a mí me parece que es muy bonito esto. La Iglesia, ¿a qué tiene que predicar? A Cristo. La Iglesia es cristocéntrica. Fijaros, hemos estado leyendo esta semana, no, porque como bien ha dicho Pablo en la oración, ha hablado de la semilla y la semilla de los evangelios, pero la semana pasada, que era la segunda semana del tiempo ordinario, se hablaba de la llamada de los primeros apóstoles. Ven y verás. Y le llevó a Jesús. Les lleva a Jesús. ¿Qué es lo que señala Juan el Bautista? Ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. No dice, haced el bien, perdonaos mutuamente, intenta. No, seguidle a Él. Maestro, ¿dónde moras? Venid y veréis. Es Cristo el centro, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué la Iglesia es importante? Porque es hoy la presencia de Cristo en el mundo. La Iglesia no es meramente un referente moral, sino que es la presencia de Cristo en la sociedad. Por eso la Iglesia está unida intrínsecamente con Cristo. Alto, la Iglesia no puede hacer llamamientos hacia sí misma. Aprended de mí, que yo soy la Iglesia. No, la Iglesia está formada por pecadores, por hombres y mujeres frágiles, por débiles, pero tenemos a Cristo. Entonces lo que hace la Iglesia es mostrar a Cristo. Por eso la Iglesia no puede sobrevivir sin Cristo. No puede existir una Iglesia en la que Cristo no esté presente. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Pues al final se convierten en sectas. Una Iglesia que no está Cristo, en la que no está Cristo presente, en la que Cristo no es el centro, se convierte en una secta. Evidentemente la Iglesia no es Cristo. La Iglesia está unida a Él. Y el reino se da en el mundo a través de la Iglesia, pero porque en ella está Cristo, porque anuncia a Cristo. Por lo tanto, el reino de Dios, tal como lo predica Cristo, no es una contraposición entre lo humano y lo divino, entre la dimensión más material y física, social, política y económica del hombre frente a su trascendencia y eso, no. La realidad del reino de Dios es vivir todo en plenitud. La relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con la sociedad en la que vive. Y crear esas comunidades cristianas que oran, que viven y que trabajan por el Evangelio. Pero la Iglesia no es un fin. No es un fin en sí mismo. La Iglesia es un medio. Es el medio que nos lleva a Cristo. Es el medio que tenemos
para conocer a Cristo. Por eso, de ahí es el absurdo de decir, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Yo creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia. Es imposible. A Cristo se le conoce a través de la Iglesia. O es un fantoche, o es un personaje de una novela. Pero si creemos que es el Hijo de Dios, el hecho de que sea Hijo de Dios nos lo ha revelado a través de la Iglesia. Por último, la Iglesia en la que tú y yo vivimos, lo que tú y yo somos, está al servicio del reino. Está al servicio de ese reino, es decir, del anuncio de Dios a los hombres. ¡Uy! Pero si estos son los dos más jovencitos, ¿no? Así, mírales. ¿Qué cantidad de ovejas o de cabritas tienen ahí? Bueno, ¿cuáles son los medios que tiene la Iglesia para ponerse al servicio del reino? El primero, el anuncio. Fijaros, Jesucristo se pone a predicar, lo oíamos el domingo pasado en la misa. Jesucristo se pone a predicar y lo primero que hace es predicar la conversión. La conversión. Invita a seguirle a él. A los apóstoles les dice, convertíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios está próximo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? El anuncio. ¿Cómo la Iglesia se pone al servicio de ese reino? Anunciando la buena noticia, anunciando la conversión del corazón, invitando a todos los hombres a acoger la noticia del Señor. Segundo, fundando iglesias particulares. ¿Qué es esto? Es decir, fundando comunidades cristianas que oren, que vivan y que trabajan por el Evangelio, que intentan mantener la fe en Cristo y hacerlo presente en sus vidas. Esa es. Y a los que ya existen, a las iglesias que ya existen, llevarlas a su plenitud, hacer que maduren en la fe y en la caridad. Tercero, difundir, evidentemente, difundir los valores del reino, es decir, difundir la realidad del hombre que se ha encontrado con Cristo, la forma nueva de vivir como hijos de Dios. Y por lo tanto, pues la conversión, fijaros una cosa, quizá en el Antiguo Testamento había un mero cumplimiento de la ley. En la religión islámica, la salvación viene por un cumplimiento estricto de las leyes que se recogen en el Corán. Mientras que en el Evangelio lo que se nos enseña es que Cristo ha venido a transformar a la persona. No es simplemente la conversión no es simplemente vivir cosas, sino ser esas cosas. No consiste en hacer un acto de caridad, sino en ser caritativos. No consiste simplemente en ir a alabar a Dios, sino en ser adoradores de Dios. La conversión es una transformación interna de la persona. El cristiano es una criatura nueva y tiene que vivir esos valores para hacerlos propios. Y siempre con su nexo y con su relación con Dios. Y por último, que pone ahí, por su intercesión por el mundo, la Iglesia nunca se encierra en sí misma. La Iglesia no puede ser una institución que se mira a sí misma completamente. El Papa Francisco está continuamente diciéndonos esto, eso de salir a las periferias, salir al encuentro de los demás. La Iglesia no puede encerrarse en sí misma, sino que quiere ir a todos los hombres y a todas las mujeres para que conozcan el amor de Dios, para que se encuentren con la verdad de Cristo. Y la frase es de 1 Corintios 15, 28. Hasta que Dios sea todo en todos. Esa es la función de la Iglesia. Intercesión. Fijaros que también la palabra es bonita, ¿no? Que es muy importante. Es intercesión, es decir, nosotros rezamos por el mundo, por la salvación de todos los hombres, por la recuperación de la dignidad de cada persona. Por lo tanto, la preocupación de la Iglesia es
por todo, no se encierra en sí misma, sino todo lo contrario, se da a los demás. De hecho, ya a lo mejor ya os habéis enterado, pero ya tenemos el mensaje del Domum del año 2021. O sea, tenemos el mensaje que el Papa ha escrito con motivo del Domum de octubre, del próximo octubre. Nos quedan 9 meses y ya sabemos, y el Papa lo dice, la Iglesia nació no para encerrarse en sí misma, no para ser una élite dentro de la sociedad, sino que inmediatamente se abrió y se fue a predicar el Evangelio a todos los hombres, y a todas las mujeres, y no dejarse, bueno, pues eso, no dejarse enlatar en un ambiente cerrado. Y ese es el capítulo 2. Yo lo resumiría como lo he dicho al principio, que la figura es Cristo, que un cristiano es cristóforo, es decir, portador de Cristo, que no somos seguidores de una doctrina, ni siquiera somos cumplidores de unos mandamientos, sino que somos hombres y mujeres que hemos encontrado el amor. El lema de la, ¿sabéis? No sé si sabéis ya, el lema de vocaciones nativas, que se celebra en el mes de abril. Me parece que es el 25 de abril cuando se celebra vocaciones nativas. Bueno, pues el lema, que es una frase del Papa Francisco, y en Christus Vivit, a los jóvenes, les dice: jóvenes, no os preguntéis para qué estáis aquí. Preguntaros para quién estáis aquí. ¿Para quién eres? Es decir, pregúntate, ¿para quién soy yo? Para Cristo, para Dios. Bueno, esto es, por lo que me pagan, yo ya he cumplido. Si alguien quiere hablar, puede hablar, si alguien no está de acuerdo, que proteste. Incluso, Cristian, estoy dispuesto a que tú vengas con alguna teoría. Una teoría peruana que seguro que Cecilia la avala, porque si viene de Perú es todo bueno. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues nada, qué alegría. Esto significa que ya está, se acabó. Esto es estupendo, fenomenal. Muy bien. Ahora, yo lo que voy a hacer ahora es dar las gracias a José María por su tiempo, su dedicación y sus palabras formativas, que yo creo que nos sirven un montón a todos, nos recuerdan lo que somos y para lo que somos sobre todo, así que agradecérselo a él todo y decir a la gente que vea esto después que la próxima ponencia es el 12 de febrero. El 12 de febrero, que no sabemos cómo será, supongo que será igual que esta, o sea, así por el Jitsi, y toca el Espíritu Santo protagonista de la misión, ¿vale? Y esperad un momento, no sé si lo tengo. Sí, lo tengo. Es que esto vosotros, los que estáis en el Jitsi, no lo veis, pero lo estoy poniendo para que se quede grabado. El próximo carisma es el 19 de febrero a las, pues que tampoco sé cómo será, pero ya lo iremos viendo. Y toca presentar el carisma de familias en misión. El carisma de familias en misión. Que los ponentes son Juan y Bibi, ¿vale? Misioneros madrileños en varios sitios. Vienen a contarnos cómo discernieron su vocación a la misión y estas cosas. Así que yo creo que hay aquí bastantes interesados en este tema, ¿no? En este tema de discernir. Bueno, pues nada, vamos a despedir la conexión y ahora ya nos despedimos entre nosotros, ¿vale? Así que espero que nos veamos pronto y un saludo para todos. Manu, perdona, es que yo tengo una pregunta. Sí. Sí, un segundo. Ya se ha ido Stephanie. ¿Ha ido ya?
Ay, ¿puedo? ¿Sí? No. Ya. Lo que pasa es que yo no sé si me he enterado muy bien o no, pero había una parte en la que José María dijo que o sea, el pecado rompe nuestra relación pues con varios elementos, ¿no? Pero uno de ellos es la naturaleza. Y se había mencionado el tema de los terremotos y tal. Entonces yo quería un poco entender la relación entre no sé, mi pecado, el pecado original y tal, y esos, y el mal, pero el mal natural, ¿no? No el mal provocado por el hombre, sino el mal de la naturaleza. Yo te contesto, es verdad que aquí podría ser a lo mejor ya más fresco lo tiene Manuel, que ha estudiado Biblia hace nada y que lo tiene ahí muy fresco y además saca unas notas que da asco, pero en el momento del pecado original se ve la ruptura que se da entre el hombre y la naturaleza, y todo el mal que hay en el mundo es consecuencia del pecado del hombre. A partir de entonces ya el hombre no domina la naturaleza ya no sigue un esquema preconcebido, sino que ella misma está evolucionando, está en continuo movimiento y se revela ante el poder del hombre. Entonces, eso es, pues no sé qué decir, pues que el pecado del hombre es capaz de destruir incluso la armonía que existía desde el principio, desde la creación, entre el hombre y la naturaleza. Y ahí entra la enfermedad, y por lo tanto el coronavirus, y ahí entra el odio entre los hombres y la destrucción de la naturaleza, eso que el Papa tanto, bueno, no se me ocurre la palabra, denuncia, que denuncia el abuso del hombre sobre la naturaleza, pues todo eso es destructivo. ¿Y por qué se le ocurre? Por el pecado, por el pecado del hombre. Entonces la naturaleza ha roto la armonía, el pecado ha roto la armonía que debería existir entre Dios y los hombres, entre los hombres y la naturaleza en todas sus formas, ¿no? Gracias. Como ha roto la relación entre los hombres entre sí, la relación entre el hombre y la mujer, todas las cosas esas son fruto del pecado original que ha destruido la armonía interior del hombre también. Gracias, José María. Gracias, Stephanie. ¿Alguna pregunta más? No, pues entonces ahora sí vamos a despedirnos. No os vayáis vosotros todavía, ¿eh?